En el video de hoy les voy a mostrar una técnica para hacer el punto Santa Clara o punto bobo en agujas circulares y que no nos quede esta unión así. Si la ven, queda como si estuviera una pequeña costura en este pedacito. ¿Sí ven? Así. Y que nos queden bien y no se note dónde comenzamos y terminamos la vuelta como esta parte de acá arriba. ¿Sí ven la diferencia? Acá no hice nada y queda como esta parte que se nota mucho la unión, ¿sí? Que queda como si tuviera acá una rayita, y esta parte que no pasa eso. Entonces, para esta forma vamos a necesitar dos ovillos, ¿sí? Vamos a tejer las vueltas del derecho con un ovillo y las vueltas del revés con otro ovillo, porque ustedes saben que el punto bobo o Santa Clara en agujas circulares se teje o se forma tejiendo una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Simplemente voy a tejer toda una primera vuelta del punto derecho, ¿sí? Monté los puntos todo y una vuelta entera con punto derecho. Acá vamos a no necesitamos el marcador de punto, entonces lo voy a dejar ahí aparte. Y voy a traer un nuevo ovillo, ¿sí? Voy a sacar. Y simplemente acá no voy a cortar ninguna hebra ni nada. Y voy a traer esta con la que tejí el punto derecho, la voy a traer hacia adelante y la voy a dejar acá, ¿sí? Y voy a empezar a tejer la vuelta de un punto revés con el nuevo ovillo. Entonces simplemente pongo nuevo hilado y segundo, que me equivoqué acá, pongo nuevo hilado y simplemente empiezo a tejer esta primera vuelta o esta segunda vuelta en realidad con el punto revés. Y acá esta colita que nos queda, del nuevo ovillo, después la tenemos que esconder. Entonces voy a tejer toda esta vuelta hasta 3 puntos antes de donde tenemos donde terminamos el punto derecho. Entonces hasta 3 puntos antes. Entonces tejo hasta 3 puntos donde antes, digamos, de donde dejé el otro hilado. Por eso lo dejamos por delante, para darnos cuenta dónde lo tenemos, y 3 antes. Entonces acá hago uno más, ¿sí? Y dejo así 3 antes. Entonces vuelvo a dejar este hilado por delante, ya no corto nada, no voy a poner nueva hebra, sino que voy a seguir trabajando con estos dos ovillos, uno para la vuelta del revés y otro para la vuelta del derecho. Entonces dejo este acá y estos 3 puntos los voy a pasar sin tejer, ¿sí? Ahora, como voy a tejer derecho, vuelvo a pasar el hilado para atrás y empiezo a tejer derecho. Jalo bien ese primer punto para que me quede bien pegado acá, ¿sí? Acá este primer punto y vamos a tejer derecho esta segunda vuelta de nuevo 3 puntos antes a donde tengo el hilado del punto revés, ¿sí? O sea, hasta acá. Y tejemos así. Simplemente todo el derecho. Y vuelvo entonces 3 puntos antes de acá. Bueno, y acá volvimos a llegar casi a donde tengo el otro hilado, donde termina el punto revés. Entonces acá me quedan tejer 2, ¿sí? Tengo 3 antes, entonces vuelvo a pasar el hilado para adelante y lo dejo en suspenso ahí, no hago más nada. Y estos 3 puntos que tengo acá, antes del otro hilado, los paso sin tejer, así los deslizo, ¿sí? Y ahora simplemente continúo tejiendo esta segunda vuelta o esta tercera vuelta con punto revés. En realidad es la cuarta vuelta ya.
pero bueno, la vuelta del revés, ¿sí? Y entonces así uno se va yendo, ¿sí? Volvemos a tejer hasta 3 puntos antes de donde tengo el otro hilado y vuelvo. Volvemos a tejer hasta 3 puntos antes de donde tenía el hilado anterior y paso el hilado este lo dejo acá en suspenso por adelante y deslizo estos 3 puntos. Paso el hilado este para atrás y continúo tejiendo. Entonces así es tejer como en espiral, ¿sí? Y lo que logramos es no tener esa unión ahí que se nota, sino que sea una unión perfecta, que no se note dónde empezamos y dónde terminamos, ¿sí? Acá llevo muy poquito, entonces no se nota mucho, pero acá pueden ver, acá es donde tenía la parte, que sí, acá es donde tenía la parte, donde lo hice normal y a partir de acá para arriba, vean que no se nota absolutamente nada donde tengo el comienzo y el final de la vuelta, ¿sí? Entonces, así de esta manera, simplemente siguen tejiendo. Acá digamos, tengo este que terminé una vuelta del derecho, paso el hilado para adelante, lo dejo ahí y deslizo estos 3 y continúo tejiendo esta vuelta del revés, ¿sí? Y hago lo mismo, tejo hasta 3 puntos antes, ¿sí? Dejo el hilado en suspenso con el que vengo tejiendo, deslizo estos 3 y continúo tejiendo con este hilado la vuelta que sería del derecho. Entonces así uno continúa tejiendo hasta donde necesite. Entonces cuando vayan a cerrar los puntos, simplemente digamos que yo voy a venir hasta acá, ¿sí? Paso estos 3 sin tejer y voy a continuar tejiendo la próxima vuelta que sería del derecho, ¿sí? Estos puntos, la próxima vuelta, y ahí voy a empezar acá a cerrar todos los puntos y termino con estos 3 cerrando los puntos, ¿sí? Así me queda bien. Así que bueno, espero que les haya gustado este tip de tejido. Es fácil, es rápido de hacer, no requiere mucha cosa y van a ver que se nota la diferencia, sobre todo en algún proyecto que quieran hacer en punto bobo o Santa Clara en circular, sobre todo si es grande, un proyecto grande, que sí se nota esto, como esta costurita que queda acá, ¿sí? Si lo ven acá, como esta lineecita que se forma acá, se va formando acá y que nos quede mejor como queda de acá para arriba, que no se nota, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like al video, comenten, suscríbanse, compártanlo con todas sus amigas y amigos tejedores y nos vemos en un próximo video.